Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Sea el nombre del Señor, el nombre de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, aquí en el Monte de la Gracia, en un nuevo programa para llevar a ustedes edificación, bendición, enseñanza, y gracias a don Andy Torres, a Rebequita y a todas las personas de Radio Costa Rica. Ahí en el canal de YouTube, en el Monte de la Gracia, puedes encontrar todos nuestros programas, y estamos llegando a través de Facebook también, y a través de la página de Radio Costa Rica, y por medio de AM 930. Dios les bendiga muchísimo. Hoy tengo aquí un invitado, el licenciado Fernando Castro. Castro Esquivel. Sí, Castro Esquivel. ¿Cómo está? Nunca dejo a mi mamá por fuera. Ay, sí, muy bueno. Sí, un placer, Inesita. Muchas gracias por la invitación y sobre todo hablar de la fe de uno. Así sí, es. Eso es evangelizar, precisamente. Sí, ¿verdad? Lo más lindo y lo más importante. Así es, cuando uno tiene misterio. Sí. Entonces, bueno, hoy estamos aquí bien llenos de la presencia del Señor y con mucha alegría de poder compartir con cada uno de ustedes. Y en este momento vamos a hablar con Dios, a hablar con nuestro Padre Celestial, así que conéctate aquí con nosotros y pon ahí tu necesidad, pon ahí tu inquietud, porque Dios oye a sus justos, Dios oye a sus amados. Padre, en esta hora te damos muchas gracias por este día, Señor amado, por esta oportunidad que nos das de poder estar delante de tu presencia, Señor, de poder hablar contigo, Padre bueno. Gracias, Señor, por esa salvación tan grande en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por esa sangre preciosa que derramaste en esa cruz. Gracias por tu palabra santa que nos dejaste, que nos regalaste, Padre bueno. Hoy te bendecimos, precioso Dios, precioso Padre, y ponemos este programa en tus manos, y cada persona que lo vaya a ver, cada persona que nos vaya a escuchar, ahí la ponemos delante de tu trono, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy tenemos un tema bien especial. Y bueno, voy a pedirle a don Andy que me ponga ahí el título. El título de hoy se llama Las raíces hebreas. Que bueno, a mí me gusta mucho estudiar todo lo que es las raíces hebreas, hermano Fernando. Sí. Y mucha gente, bueno, muchas personas que conozco también les agrada mucho. Otros tienen como cierto temor o cierto miedo de que para qué o que por qué lo hacemos. Entonces, usted siendo un conocedor, ¿verdad?, de la palabra del Señor y de las raíces hebreas, yo quiero preguntarle al hermano que
¿por qué la importancia o por qué es importante estudiar de las raíces hebreas o cuál es el motivo, el objetivo, por qué? Sí, bueno, en realidad, por supuesto que es importante. Más adelante ahí, sí, ahora que vamos desarrollando el tema, voy a decir qué decía el mismo Yeshua sobre esto, ¿verdad? Yeshua dijo, toda autoridad me ha sido dada por los cielos. Así que el que más tiene autoridad en lo que llaman Nuevo Testamento se llama Yeshua, ¿verdad? O Jesús, conocido. Yo le digo Yeshua, después le explicamos cómo es. Es lo que quiero yo enseñarles, ¿verdad? Algunas cosas del camino nuestro. Ahora, ¿por qué es importante? Bueno, para quitar una barrera que naturalmente nos han impuesto, ¿verdad? Para que no seamos libres de expresarnos, nos dicen que nosotros somos judaizantes, ¿verdad? Y que buscamos la salvación por guardar la ley. El que dice eso está mintiendo, ¿verdad? Y está yendo en contra del 9º mandamiento, de los 10 mandamientos que el mismo Eterno escribió con su dedo, ¿verdad? El 9º mandamiento dice: no levantarás falsos contra tu prójimo. Entonces es una mentira que nosotros busquemos la salvación por obras o por mandamientos. Si buscamos la santidad, si buscamos la obediencia, y obviamente, ¿verdad? Como dice Juan, ¿verdad? Pues el pecado es la transgresión de la Torá. Yo no puedo llegar al conocimiento del pecado si no es entendiendo qué es lo que a Dios le gusta y lo que a Dios no le gusta, ¿verdad? Entonces, eso en primer lugar para dejarlo clarito. Ahora, Yeshua, ¿verdad? Él era judío, o sea, de la tribu de Judá y de la israelita tribu de Judá. Obviamente hablaba hebreo y se desarrolló dentro del contexto cultural judío, tenía de familia judía, y una cosa muy importante, a él le decían rabí. Ya en sus Biblias generalmente en la Reina Valera dice rabí. ¿Qué es rabí? Rabí es mi maestro. ¿Pero maestro de qué? De matemática, de sus sociales. No, él era maestro de la Torá. Precisamente era un maestro de la Torá. Sus seguidores recibían sus enseñanzas y sus aplicaciones y su entendimiento de la Torá. Entonces, como maestro de la Torá, va a venir a desechar la Torá. Y es más, hay tres, bueno, hay más escritura, pero él dijo, bueno, yo no he venido a abolir la Torá, he venido a darle su verdadero entendimiento, porque ni una jota, ni una tilde pasarán de la Torá antes que pasen cielo y tierra. Y hay bendición para el que enseña Torá y una maldición para el que no haga mandamientos ni los enseñe. Luego, recuerde que cuando llegó el joven rico, le dijo: maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Le dijo: guarda los mandamientos. Dice: bueno, todo lo he guardado. Bueno, te falta una cosa, sígueme. Entonces, ahí está la clave. Para mí, la Torá y Yeshua son inseparables. Si usted me quiere hablar a mí de Torá sin Yeshua, no, hablemos de otra cosa. Si usted me quiere hablar de Yeshua sin Torá, no, hablemos de otra cosa. Porque los dos van juntos, ¿verdad? Y me acuerdo que el pasaje tan bonito, cuando una señora tiene una forma muy curiosa de expresar su amor. Le dice: dichosos los senos que te amamantaron, le dijo Yeshua, ¿verdad? Bienaventurados. Y él dice: no, bienaventurados los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Dónde está expresada la voluntad de mi Padre? ¿Están escritos chinos? ¿Están escritos alemanes, o griegos? No. La voluntad del Padre está escrita en la Torá, en los profetas y en los escritos, ¿verdad? Y así lo dijo Yeshua. Más adelante lo vamos a ver, cuando él dijo que todo lo que estaba escrito de mí en Moisés, en los profetas y en los salmos tenía que cumplirse. Entonces, ¿cómo nosotros, qué es las raíces hebreas? Bueno, raíces hebreas es profundizar en las raíces del Mesías. Él es nuestra raíz, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente. No se trata de aprender hebreo. Yo no sé hebreo, sin embargo algunas palabras son importantes.
conozco un poquito y, digamos, entendiendo con diccionarios de hebreo español, ¿verdad? Y sobre todo los diccionarios especiales que hay, ¿verdad? Que van con una línea abajo, se llaman diccionarios, ahora se me ve la palabra, pero usted puede ver la palabra, ¿verdad? Y ver la palabra en hebreo y buscar el strong, o sea, los significados. Eso es muy útil, claro. ¿verdad? Descubrimos cosas tremendas. Por ejemplo, cuando él dice, llega y dice, muchos vendrán aquel día y me dirán, Señor, Señor. Y al final dice, apártese de mí, hacedores de maldad. Pero eso no dice ahí. Si no busquen la Nueva Traducción Viviente, dice, apártense de mí, ustedes que violan la ley de Dios. Eso es tremendo. Apártense de mí, ustedes que violan la ley de Dios. Entonces, hay que poner atención. Obviamente la Torá no está toda, no podemos cumplirla toda. Primero, no hay templo. Además, hay mandamientos para hombres, hay mandamientos para mujeres, hay mandamientos para todos los hijos de Israel, ¿verdad? Hay mandamientos para cuidar de los necesitados, las viudas, los huérfanos, los extranjeros, las personas necesitadas. Tenemos un mandamiento de parte de Dios de hacernos cargos de ellos. O sea, nosotros con nuestro bolsillo, dice Deuteronomio 15 que dice así, es un mandamiento, dice, prepara tu corazón y prepara tu mano para ayudar al necesitado. Básicamente lo que dice, parafraseando, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que no solamente es querer hacer el bien, sino estar preparado con la mano para meter la mano en el bolsillo, ¿verdad? Y muchas veces el más del diezmo, les cuento, ¿verdad? Sí. Ya metiéndonos un poquito en el diezmo. Ajá. Y de una vez aprovecho para decir que digamos que pedirle diezmo a los pobres, para mí es un pecado, ¿verdad? El diezmo es para los pobres. Así que eso no es muy popular, pero es la pura verdad. Sí. Sí, además, pues, ¿qué más le puedo decir de la importancia de estudiar las raíces hebreas o estudiar las raíces del Mesías? Le puedo decir muchas más, pero yo creo que desarrollando el tema lo vamos a ver luego. Está bien. Sí, está muy bien. Don Andy, ¿me pone la primera diapositiva, por favor? Gracias. Ajá. Entonces ahí tenemos, bueno, el primer pasaje de las Escrituras, Romanos 11:17. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ajá. ¿Qué nos dice aquí? Sí, bueno, entonces, ¿qué quiere decir, verdad? ¿Quién es la raíz? Con eso yo quiero hablar de que solamente hay un pueblo, Dios. No hay dos. ¿Quién es la novia? Solo uno. ¿Cómo se llama la novia? Bueno, Israel. No el país que está allá, Israel. Ahí hay pueblo. Ajá. ¿Verdad? Obviamente, pero no se refiere a ese. La palabra Israel tiene varias acepciones. ¿Verdad? Para no enredar mucho, sí le puedo decir que el nombre de él el nombre del pueblo de él es Israel, es la novia. Es lo que llama Yeshua, la palabra el remanente de Israel. O Yeshua nos decía una cosa muy linda. Nos decía manada pequeña. Eso a mí me queda en la mente, ¿verdad? Como que todos aquellos que buscamos acercarnos al Padre a través de la oración, de la obediencia, somos parte de ese redil que dijo él. Vean ustedes que creo que es en Juan 10. Él habla, dice que tiene ovejas de otro redil y que las atrae, ¿verdad? Las atrae para que haya un solo pastor y un solo rebaño, ¿verdad? Ahí se refiere a algo que nosotros le damos mucha importancia, las dos casas de Israel. Yo pienso, y lo he constatado, que en las iglesias no se estudia mucho esto. Para mí es esencial. Si uno no ha entendido las dos casas de Israel y la reunificación que va a haber, uno se está perdiendo un aspecto muy importante del Mesías. Él dice ahí en Mateo 15:24, yo no he venido sino a buscar las ovejas perdidas del pueblo de la casa de Israel. Entonces, para comprender esa frase de él, es necesario estudiar esto.
Y yo a los que están escuchando ahora los conmino para que busquen en YouTube o maestros cercanos que les enseñen acerca de esto. Y yo les dejo como tarea. A mí siempre me gusta dejar tareas. Ezequiel 37. La primera parte, el Valle de los Secos, de los Huesos Secos, se refiere, se cumplió desgraciadamente en el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial. Y la segunda parte creo que es a partir del versículo 15. Habla de la unificación de la casa de Judá y la casa de Efraín, o también llamada la casa de Israel. Entonces, nosotros hemos sido injertados dentro del pueblo del Eterno. Yo no sé si me puede pasar la siguiente lámina, por favor. Gracias. Sí, es 2 de Pedro 2:9. Dice... ¿Se la leo? Sí. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Así es. Ahí lo que habla, vean ustedes, nos llama Pedro, somos sacerdotes reales. Somos sacerdotes del rey. ¿Quién es el rey? Yeshua, ¿verdad? Y somos nación santa. O no habla de una nación santa o una de las naciones santas, es una nación santa y pueblo adquirido por Dios. Me acuerdo que en Deuteronomio 14, que es donde Pedro toma esto, y es curioso que él era un pescador, ¿verdad? Y los pescadores en ese entonces se dedicaban a pescar. No, yo supongo que no eran muy dedicados a estudiar la palabra porque tenían que memorizarla y para memorizar algo requiere un tiempo. Pero el Espíritu Santo que obraba en él, ¿verdad? Obviamente le trajo esto a memoria y está en Deuteronomio 14 cuando el Eterno declara a Israel como nación santa, nación única, apartada de todas las naciones. El Eterno a través de Yeshua HaMashiach nos invita a ser parte de ese pueblo, ¿verdad? Nos invita a ser como otra vez de su rebaño. Entonces ahí es clara la escritura de Pedro, ¿verdad? Que nos recuerda que nosotros somos parte de ese pueblo, ¿verdad? Nosotros estamos llamados a buscar la santidad como pueblo. Más bien, si es tan amable, me pasa la siguiente exactamente. Vean ustedes que Apocalipsis, ¿verdad? El libro de Revelaciones también se llama en español, 14:12, en el último libro de la Biblia, último libro, perdón, habla de mandamientos, ¿verdad? Y a nosotros nos critican porque ponemos énfasis en guardar mandamientos. Es decir, ¿cómo no lo vamos a hacer si nosotros entendemos toda la palabra de Eterno, la estudiamos? Y no estudiamos solo a pero a Pablo, sino que estudiamos a los demás escritores del Nuevo Testamento y al Pablo que no se lee o no se escucha, no se entiende, no les enseñan. Vea, yo trato de enseñar a la gente que no conoce y me tremendamente que no conocen algunos pasajes de Pablo. Cuando él dice, por ejemplo, en 1 Corintios 7, 19 creo que es, dice, la circuncisión de nada vale. La circuncisión tampoco. Lo que vale son los mandamientos de Dios, la ley de Dios. Es decir, son cosas que no se le lee a los hermanos, ¿verdad? En las congregaciones. Entonces, vean ustedes que ahí Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. ¿Verdad? Ahí están dos características del pueblo. Y vean que hay una cosa curiosa. No dice la fe en Yeshua. Dice la fe de Yeshua. Y eso está corroborado por maestros que conocen del griego. Porque eso fue escrito en griego, que aparentemente también fue inicialmente escrita en hebreo. Pero en griego lo que tenemos, y dice la fe de Yeshua. ¿Cuál es la fe de Yeshua?
obviamente, seguir los mandamientos del Padre. Él era el maestro y él conocía bien. Él mismo lo escribió. Dice la palabra que en él fueron creados los cielos y la tierra y todo lo que hay. Y él fue el que inspiró a todos los escritores los que escribieron las Sagradas Escrituras. Entonces, ahí vemos la característica de los santos. Y nosotros tenemos pues el diario objetivo de vivir nuestra vida en santidad. No somos santos. Yeshua decía que debíamos ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bueno, si nosotros no empezamos y decimos, no, la ley es tan difícil que no lo voy a hacer y no lo voy a buscarla, pues obviamente va a estar más alejado que aquellos que si sabemos 2 mandamientos, los hacemos. Bueno, ¿qué le parece? No matar, no adulterar, no robar, ¿verdad? Dar al necesitado. ¿Sabe que hay un mandamiento en la Biblia que dice que debe pagar los salarios a tiempo? La gente no sabe eso, pero ahí está, ¿verdad? Y entonces se encuentra un montón de cosas maravillosas en la palabra del Eterno y obviamente en los profetas que también vienen a desarrollar la Torá, ¿verdad? Y nos dan la guía. Por cierto, la ley cuando habla que erróneamente dice que la ley es maldición, eso no es cierto. No, está muy mal interpretado. Ley no es, o sea, Torah no es ley, es instrucción. Lo que el Padre nos dio fue instrucción de cómo vivir la vida de acuerdo como vive el santo, eterno Elohim de los ejércitos. Entonces, por eso nuestra especial atención en hacer eso y en enseñar, ¿verdad? Recordemos, nosotros tenemos obviamente lo que dijo Yeshua. ¿Qué es lo importante de la Torá? Lo importante de la Torá es, dice, la misericordia. Creo que dice la sedeká, ¿verdad? Que es la caridad, pero una caridad bien entendida, ¿verdad? Más allá de sacar unas cuantas monedas. Ponerse en los pues los zapatos, exacto, los zapatos, sí, es cierto. Ponerse, para mí es ponerse en los zapatos de los demás, ¿verdad? También la misericordia es parte, ¿verdad? Y la bondad. Tenemos que ser bondadosos. De hecho, Pablo en los 9 frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, ¿verdad? Ahí está la bondad. Eso es lo que Yeshua decía que era lo más importante de la Torá y nosotros buscamos, está bueno eso, buscamos ser así como él decía, ¿verdad? Y enseñamos a hacerlo, ¿verdad? Ser íntegros, es decir, que lo que ven es lo que obtengan, no tener doble cara. Es un camino muy, muy bonito, dice un camino muy difícil, hay que vencer. Recordemos que nosotros mismos tenemos un enemigo, ¿verdad? El pasado Shabbat tuvimos una disertación de un maestro y me gustó una frase que dijo, ¿verdad? Que dice, mi pecado es mi enemigo. Mi pecado es mi enemigo. Entonces, eso que estar bien alerta y ponérselo en la mano, ¿verdad? Como dice el mandamiento, para estarlo entendiendo. Sí, para retomar un poquito, hermano claro. Fernando, lo que usted dijo ahora de que somos un solo pueblo, ¿verdad? Que eso mucha gente no lo entiende y tal vez erróneamente, tal vez no todo el mundo, pero siempre nos dijeron, no, es que los judíos sí, se fueron. Mataron a Jesús, es que los judíos esto, es que los... Y no, realmente no es así, porque Yeshua dijo, yo doy mi vida. Ajá. Él fue el que la entregó. Sí, él fue el que la entregó, pero somos un solo pueblo que ama al Señor. Así es. Allá en Israel hay gente que ama a Dios y también hay gente que cree en Yeshua. Así, hay muchos judíos que creen en Yeshua. Se está cumpliendo las escrituras, porque Pablo dijo que cuando viniera la plenitud de los gentiles, todo Israel sería salvo, ¿verdad? Y por eso le digo, la gente como no entiende lo que son las 2 caras de Israel, no va a entender lo que yo estoy diciendo y va a creer que yo estoy loco, pero no estoy loco. Yo sé lo que estoy hablando. Y ellos esperan, vean qué curioso, Dios nos puso en una posición que ellos esperan al Mesías también, en su primera venida, más nosotros en la segunda. Y quiero decirles que ese es un tema que a mí me apasiona,
Yo sé que, digamos, que hay rabinos que de hace 1000 años, del año 1200 o 1300, que examinando las escrituras decían que el Mesías vendría 2 veces. Primero como hijo de Joseph o hijo de José, ¿verdad? Como siervo sufriente, como está en Isaías 53. Pero después dice que vendría una segunda vez como hijo de David, ya como rey. Y es precisamente como él nos dice en su palabra, como Pablo nos dice y como está pintado en Apocalipsis, ¿verdad? Entonces los dos estamos ahí, estamos esperando. Ahora, yo considero que, y Pablo nos dice que no debemos jactarnos de nuestra fe en contra de los judíos, ¿verdad? Que no quisieron aceptarlo en un primer momento. No seamos jactanciosos y además, ¿quién dice que delante de Dios usted es justo y ellos injustos? O sea, me parece a mí que es jactancioso decir que yo soy más justo que los demás. Yo trato de vivir en justicia, ¿verdad? Y delante de mi Padre, no para que nadie me vea. Y no acostumbre a estar juzgando a los demás, y menos a ellos, ¿verdad? Y menos a tal congregación o a la otra congregación ya dentro del pueblo que creen en el Mesías, en Yeshua, o cristianos. Sino que tenemos que ser tolerantes, ¿verdad? Y saber que un día estuvimos quizá igual que ellos, ¿verdad? Yo no conocía de esto hace 20 y pico de años. Y poco a poco, o sea, y además mi conocimiento de la palabra, aunque no conozco mucho, era mucho menor hace 20 años cuando empecé. Y usted era ateo, ¿verdad? Yo era ateo, sí, casi sí, tenía un pie en ateísmo, ¿verdad? Y sí, un día podemos hablar de eso, cómo él me jaló, ¿verdad? Con el versículo de Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo en mi ateísmo sabía que había otra verdad. Y así fue como me atrajo, ¿sí? Fue muy bonito, sí, así es. Bueno, vamos ahora a ver las características de las raíces hebreas, ¿verdad? Sí, bueno, sí. Yo apunté algunas características de las raíces hebreas para que ya entremos ahí. Hay 3 cuestiones de orden, pero creo que la hemos visto algunos, pero son importantes, vean. Digamos, ¿por qué nosotros usamos Yeshua, el original? A mucha gente le cae mal que usemos el nombre, pero es que es el nombre original. Sí. Es decir, si usted lee la Biblia del Oso, ¿verdad? Obviamente la original, ¿verdad? Ahí no aparece Jesús, porque la J se inventó en el español, o su uso fue posterior a, creo que ya es de 1530, esa Biblia. Entonces, Yeshua es el nombre original, y sobre todo, a los que están escuchando, yo creo que todos, puedo decir hermanos, ¿verdad? Hermanos, es importante lo que significa Yeshua. Yeshua viene de la raíz Yasha, que es salvación, salvar, ¿verdad? Él es nuestro salvador, Él es el que salva. Entonces, por eso es que nosotros usamos Yeshua. También preferimos usar Mesías en vez de Cristo, porque el Mesías, en hebreo Mashiach, es un concepto hebreo, que es ungido, es el elegido, ¿verdad? Y también usamos la palabra Torah en vez de ley. Como les decíamos, tal vez la siguiente diapositiva, ¿sí? La otra, ¿sí? Exacto, usamos el nombre original Yeshua, significa salvación, como les decía. Y vieran que yo, desde que yo empecé raíces hebreas o mesiánicos, algunos nos llamamos mesiánicos, a mí me gusta más llamarnos, digamos, como nos dice la Biblia, los del camino, ¿verdad? Hay muchos motivos por cual, y está en lo que llaman Antiguo Testamento, bueno, que ni es Antiguo ni es Testamento, pero es una sola. Sí, en el Antiguo Testamento vienen muchos motivos por qué se llamaban los del camino. También nos llaman en Hechos 24 los nazarenos. ¿Por qué? Los Nesrim. ¿Por qué? Porque se llamaba Yeshua de Nazaret. Entonces, bueno, yo prefiero esos dos, pero no importa, vamos a usar mesiánicos. Entonces, cuando yo me inicié ahí, comencé a ver la palabra salvación por todos los profetas, y aún mismo, cuando el Padre les promete salvación en el desierto al pueblo, ahí estaba prefigurando al Mesías que iba a venir.
Por eso en alguna parte, cuando dice, creo que es en Filipenses, que es nombre, sobre todo nombre, y nombre en hebreo es Shem, ¿verdad? Y Shem también significa carácter. El carácter de Dios, sobre todos los nombres que tiene, porque todos los atributos de Dios le dan nombre a Él, el atributo de los últimos tiempos, desde hace 2000 años, de la era mesiánica, es su salvación. Esa es por eso es que yo pienso, ¿verdad? Eso es una interpretación mía, que por eso es nombre sobre todo nombre, es el carácter sobre todos los caracteres del Eterno, ese es el carácter último. Entonces, cuando usted sabe que esa palabra significa salvación, lo va a encontrar en toda la palabra. También la siguiente diapositiva, los que los van a ver en Facebook, ahí está el nombre de Yeshua. Y en hebreo, ese nombre se lee de derecha a izquierda, ¿verdad? Nada más como algo ahí que ustedes pueden nada más apreciar. Y a mucha gente que me dice, bueno, ¿y no puedo usar yo Jesús? Sí, claro, yo no se lo prohíbo. Pero si me pasa la siguiente diapositiva, yo les digo lo siguiente. Vean que hay 2 puños cerrados. Imagínense, ¿verdad? Que en cada puño, es decir, usted sabe que hay relojes Rolex, ¿verdad? Son suizos, son muy caros. El más barato va a andar por ahí por $3,000, $5,000, ¿verdad? El más barato. Hay imitaciones perfectas de los chinos, ¿verdad? En cuanto a peso, aspecto, todo en cuanto a la máquina. Y los dos dan la hora exacta, exactamente igual. Entonces, si yo a usted le voy a regalar un reloj y en un puño tengo un reloj suizo original y en el otro tengo un reloj chino que es una copia y yo le ofrezco a usted cuál quiere, yo se lo regalo, ¿cuál va a escoger usted? Y el original. Bueno, como digo yo, continuemos. Esa es mi explicación por qué usamos Yeshua. Usted puede usar a Jesús, está bien, perfecto, pero ese es el nombre verdadero a Él. Y yo lo defiendo y yo lo uso y me acostumbré y no puedo dejar de no sé, tiene mucho significado para mí. No, y yo pienso algo, hermano Fernando, el licenciado Fernando está diciendo algo muy, muy importante, ¿verdad? Porque yo a veces me pongo a pensar, ¿por qué nos molesta el estudiar el hebreo? ¿O por qué nos molesta estudiar las raíces hebreas? Por ejemplo, aquí en Costa Rica y en muchos países somos casi que un país bilingüe. Y a veces hablamos mucho inglés y español, ¿verdad? Sí, ¿Y por qué no nos molesta? ¿Y por qué nos molesta el hebreo? Si es el idioma de nuestro Salvador, no veo por qué yo. Sí, bueno, tendríamos que tener como 3 programas, ¿verdad? Porque hay un antijudaísmo tremendo. Sí. Desde la época de la destrucción del templo, ¿verdad? En los años 70. Es una gran... Vea, mi abuelita era una santa. Y yo la amo y la sigo amando como si estuviera aquí. Era una mujer sabia. Y me acuerdo cuando yo tenía como 3 años, ¿verdad? Ella me dijo un día que estaba en la cocina, yo ya tenía como 4 años, y estaba comiendo de pie. Yo era siempre comiloncito, ¿verdad? Entonces, y mi abuelita me vio comiendo de pie. Y entonces me llamó la atención, me dice, Fernandito, no coma parado, no coma de pie, así comen los judíos. Y yo digo, Dios mío, ¿quiénes serán esa gente de judíos? Vea, mi abuelita era católica, de bondad. ¿Y de dónde sacaba eso de los judíos? Entonces, eso, después cuando yo empecé esto, digo, bueno, obviamente, ese antijudaísmo, antisemitismo, más en esos tiempos estamos viendo, ¿verdad? Que es tremendo, ¿verdad? Es increíble, no voy a meterme a hablar de eso, pero sí hay un antijudaísmo tremendo, ¿verdad? Y en parte, entonces el hebreo, todo eso, llega a caerle mal a la gente, ¿verdad? Como se lo digo, cuando uno pronuncia Yeshua, la gente no se acostumbra mucho. Pero usted ya sabe que uno ya está acostumbrado a ese nombre. Sí. También usamos, Mashiach, como yo le dije. Pero usted, ¿sí? Lo de las 2 manos, ¿qué era esto? Lo de lo son los 2 puños, sí, los 2 puños era para ilustrar lo original, la comparación del original, el Rolex falso y el original. Obviamente me refiero al nombre original, ¿verdad?
Ya en la siguiente, ¿verdad? Dice, bueno, usamos Mesías, es una transliteración de Mashiach en vez de Cristo. Cristo viene en la palabra griega, Christos, ahí está. Y como les decía, Mashiach es un concepto hebreo, israelita, bíblico, muy importante, ¿verdad? Es el Mesías, el escogido. Estamos viendo la era mesiánica, ¿verdad? Entonces, eso es una cosa que nosotros lo usamos y yo quería explicar por qué. Ajá. Y la siguiente, bueno, ahí dice cómo se escribe Mashiach, ¿verdad? Como le digo, de derecha a izquierda, lo es del español, ungido. Y la siguiente, ¿verdad? Bueno, sí, por eso nos ha visto que nos han referido a Yeshua el Mesías, o mucho Yeshua HaMashiach. Ha es él, ¿verdad? Entonces Yeshua el Mesías, Yeshua HaMashiach. Es una explicación de por qué la gente nos escucha decir así, ¿verdad? Yo muchas veces yo digo Yeshua el Mesías, dependiendo, para mí es lo mismo. Sí. Ahora sí vamos a la siguiente cuestión, que ya lo habéis visto, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Que la ley, la famosa ley, ¿verdad? La que maltratan tanto muchos, ¿verdad? Sí. Es de la palabra Torah, pero la Torah no significa ley, significa instrucción, ¿verdad? Digamos, cuando usted compra un aparato para su casa, ese aparato trae un instructivo, no trae una ley. Entonces, en la misma ley hay un aspecto, digamos, negativo, ¿verdad? Yo soy abogado, usted lo dijo, ¿verdad? Y yo sé que la ley tiene la palabra, ¿verdad? Imagínense, hasta entre mí, yo me acuerdo, ¿verdad? Cuando uno estaba en el barrio, ¿verdad? Y estaba haciendo ahí, tocando timbres y saliendo corriendo, ¿verdad? Y dice, ahí viene la ley, y todo el mundo salía, pero corriendo. Sí. La ley tiene una acepción bastante fuerte. Entonces, es instrucción, instructivo, ¿verdad? Vean ustedes, yo quiero ilustrar esto con la siguiente, ¿cómo se llama? Diapositiva. Dice Torah, instrucción. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen o amolden a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué lindísimo. Ahí escribe Pablo, precioso. Entonces vean ustedes, los creyentes debemos apartarnos de las costumbres mundanas. No nos amoldemos al mundo, ¿verdad? Nosotros, yo siempre digo, qué difícil, que es mucho más difícil desaprender que aprender, ¿verdad? Entonces, sí. Lo mundano está escrito en muchas partes, como ser mundano, ¿verdad? Sin entrar en detalle, pero digamos, acomodarse a como dice la palabra, dice a la buena voluntad del Padre, ¿verdad? Dejar el molde del mundo y entrar dentro de otro molde. Yo digo que dentro del círculo del pacto de Dios, para que usted entre dentro del círculo del pacto de Dios, usted tiene que comenzar a moldarse a la voluntad de Dios, y no hay otra forma de hacerlo más que a través de su instructivo, todo eso que yo he dicho antes, ¿verdad? Es decir, imagínense que mucha gente no sabe, ¿verdad?, que la brujería está prohibida en la palabra de Dios. Mucha gente creyente consulta brujos, disculpe que lo diga, pero consultan horóscopos. Eso es totalmente inconveniente de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, son formas. El Eterno dijo, bueno, si usted quiere tener un contacto espiritual, téngalo a través mío, el Mesías, no a través de brujos, ni consultar muertos, ni nada de eso. Entonces, yo sí pienso, Inesita, que el mundo cristiano necesita conocer más de la Torah, conocer más de la palabra de Dios, porque para ver si cumplen lo que dice Pablo ahí, conformándose a la buena voluntad del Padre, que es agradable y perfecta. Perfecta, ¿verdad? Entonces, si la palabra de Dios es perfecta, ¿cómo la va a llamar usted maldición?
cómo mucha gente malinterpreta, ¿verdad? Lo que está escrito, creo que eso está en Colosenses, que es una maldición, ¿verdad? Están súper interpretando mal, ¿verdad? Ignorancia es. Sí, ¿verdad? bueno, sí, así es. O mal enseñados. Es que son mal enseñados. Sí. Yo prefiero mal enseñados porque así me da chance a mí de explicarle. No todos me escuchan, pero hay muchos que me escuchan. Y que escuchan a hermanos que andamos con este mismo, ¿cómo decimos los ticos? Teleles, ¿verdad? Con el telele de la Torá. Y se sabe una cosa, ¿por qué porque hace 25 años no se hablaba mucho, no se veía Yeshua y no se hablaba todo eso? ¿Por qué es? Vea, hay una palabra del Eterno, no me acuerdo, ¿verdad? Pero que dice que vendrían tiempos en que habría hambre y sed, no de pan, no de agua ni de pan, sino de la palabra del Eterno. Son estos tiempos. Y todavía Pedro, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo, el día de Pentecostés dijo, parafraseando, dice, porque los cielos retienen o retendrán al Mesías, ¿verdad? Hasta que todas las cosas sean restauradas. No sé si usted, a los oyentes, se han detenido a pensar, bueno, ¿y qué es lo que está restaurado? ¿Qué es lo que se debe restaurar? Imagínese usted que el hebreo se había perdido. Ahora es el idioma de todo un pueblo, de toda una nación. ¿Verdad? El estudio de la Torah se había perdido, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, Israel volvió a su tierra. Entonces muchas cosas han sido restauradas y vemos cómo se van cumpliendo los tiempos hasta llegar, bueno, yo creo que estamos en los tiempos del fin, que es otro tema, ¿verdad? Estamos viendo cosas del tiempo del fin descritos por Yeshua en Mateo 24 y creo que en Lucas 16 y en Apocalipsis y Daniel. Entonces, eso tenía que darse. Muy bien, entonces, ahora sí vamos a las siguientes. No hemos ni empezado, hermanos. Algunas características de las raíces hebreas. Algunas características, dice, creemos que la Torá, los profetas y los demás escritos del Viejo Testamento explican plenamente a nuestro Mesías. O sea, que Yeshua y la Torá son inseparables. Exactamente, es lo que yo había dicho antes. Vamos, por favor, a la siguiente cuestión. Dice, Lucas 24, son palabras del Mesías. Sí, son palabras de Yeshua. A ver qué dice, sí. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la Torá de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, yo leyendo eso que dijo Yeshua, yo me pregunto, o sea, ¿cómo la gente va a entender a su Mesías si no lee toda la palabra, no la mitad? Yo no sé si pueden ver mi Biblia, ¿verdad? Bueno, pero mi Biblia, me lo van a enseñar, mi Biblia, hay una hojita que separa el Nuevo Testamento, ¿verdad? Del Viejo Testamento, una hojita en blanco. No lo tiene, porque yo, viendo a Michael Root, ¿verdad? Que la arrancó y en mí causó fue una buena enseñanza. Entonces yo invito a las personas cuando están empezando a estudiar, ya se sientan conmigo, a que agarren esa hoja en blanco y la arranquen, porque esa hoja no debiera existir. Es cierto. El Nuevo Testamento es una explicación del Viejo Testamento. Este libro que está aquí, que les digo, ¿verdad? Este libro es un libro de rescate, pero todo, ¿verdad? Y entonces lo vemos con todo. Entonces ahí muy bien el Mesías está diciendo lo que nosotros debemos entender, que la palabra de Dios es toda, ¿verdad? Si quiere, vamos a 2 diapositivas más allá. Exactamente. Salvación por fe. Yo les dije que es importante que ustedes comprendan algo, que nosotros creemos en la salvación por fe. Muchos le dicen a ustedes, no, ellos son unos judaizantes y solo creen en salvación por las obras. Mentira. Es una gran mentira y, como les digo, están faltando al 9º mandamiento. Que se arrepientan, ojalá. Porque nosotros creemos en lo que está dicho en Efesios 2:10. Dice, profesamos y creemos en que somos salvos por fe, no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Así dice Efesios 10.
No predicamos que hay salvación por nuestras obras. Al contrario, ahora más adelante, si quiere, creo que está en la siguiente, no está más adelante, que es lo que dice la segunda parte de Efesios 2:10, que sería 2:11. Ya lo vamos a ver, ¿verdad? Creemos que somos salvos para algo, para practicar las buenas obras que prescribe la Torá y toda la palabra. Exactamente. Sí, más bien lo sí, ahí dice, sí. En la próxima, en la próxima, bueno, sí. Ahí está, porque por gracia sois salvos, gracias, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues ¿sí? es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Exactamente. Esa escritura de Pablo, Ajá. ¿verdad? Retrata muy bien lo que nosotros pensamos. Vea, mucha gente que yo le hablo, digo, mire, es que él enseña salvación, pero hay que buscar la santidad y la justificación. Hemos sido declarados justos, pero para que usted actúe en justicia, la justicia es un cargo que usted tiene que ejercer. Cuando a mí me dieron el título de abogado y la licenciatura, yo ejercí como abogado. Si el Padre, a través de Yeshua HaMashiach, nos declaró justos, tenemos que ejercer esa función de justos, de justicia. Entonces la gente me dice, no, yo ya soy salvo. Digo, pero qué desperdicio de fe. Entonces esta segunda parte, ¿verdad? Dice, porque somos hechura de quién, del Eterno, creados en Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Para buenas obras, las cuales preparó de antemano Dios. ¿Y dónde están esas obras descritas? ¿Verdad? No vamos a entrar en detalle, pero usted puede leer en Salmo 103, ¿verdad? Cómo dice que el Eterno le dio las obras a Moisés en el desierto. Entonces, esas obras de justicia están escritas ahí. Obviamente desarrollados en los Salmos, especialmente en los escritos de Proverbios y en todos los demás libros. Entonces, yo creo que yo le digo una cosa, yo pienso que en la salvación, cuando nosotros estemos en el reino, vamos a pasar mucho tiempo estudiando la palabra de Dios y los secretos de Dios. Entonces, es mejor empezar ahora, yo creo. Sí, es mejor ¿verdad? empezar de una vez. Es lo que yo pienso, sí. Una pregunta que le quería hacer para que las personas nos escuchen. Ajá. ¿Cuál versión de la palabra de Dios tiene usted ahí? Yo uso la Reina Valera, la Reina Valera en 1960. ¿Verdad? Que mucha gente cree que es que porque estudiamos las raíces hebreas que quién sabe qué versión tenemos, o que no creemos en la Reina Valera. No, al contrario. Viera que yo tengo mucho contacto con uno o dos maestros, ¿verdad? Que conocen no solamente hebreo, conocen el griego, saben arameo, él habla inglés y de otros idiomas, es un especialista, mi amigo Fabián. Y él es un estudioso de la palabra, de ahí anda siempre con las pestañas quemadas, ¿verdad? Y él me dice que, digamos, que lo más apegado al Textus Receptus, que es digamos, la base de las Biblias, básicamente, ya para el que conoce un poquito, sabe lo que estoy hablando, la más apegada es la Reina Valera de 1909. Pero que también la de 1960 es bien buena, bien apegada a este Textus Receptus en cuanto al Nuevo Testamento, ¿verdad? En cuanto al Viejo Testamento, también creo que se apega a creo que se llama a los al Códex de Leningrado, que era en hebreo, que es la más completa que hay, pero bueno, ya esas son otras cosas técnicas. En definitiva, la Reina Valera 1969, 1960 y la de 1909 son las más adecuadas para mí. Hay muchas que usan hermanos mesiánicos, ¿verdad? Que son digamos, la Kadosh, ¿verdad? Que es un señor ascuense. Yo la tengo, me gusta consultar a veces, ¿sabe? La verdad es que yo consulto muchas Biblias, pero la de cabecera siempre es la de 1960, ¿verdad? Leo otras y siempre la comparo con la 1960.
Sí, es un buen consejo que les doy. Sí, Usen quería eso. aclarar eso. Sí, aunque la mejor versión está en nuestro corazón, ¿verdad? Decía un hermano, Ajá. don Conrado Umaña, también recibí mucho de él como maestro, y decía que la mejor traductor es el corazón, cuando uno lo ha preparado, y uno dice, esta versión me suena rara, y entonces comienza a esculcar y encuentra cosas bellísimas en la palabra de Dios que estaban escondidas. Qué bueno Sí. eso, ¿ah? Bueno, sigamos ahí. Ay, ya nos falta poquito. Esa Sí. ya la habíamos leído. Sigamos Sí. con la otra. Don Andy. Rescatamos al Pablo que no renunció a la Torá, más bien la exalta. Sí, qué bueno que nos dio tiempo de ver eso. Sí. Vamos a ver algunas Faltan cosas que 5 no se lee. 5 minutos. Yo digo que el Pablo que no lo vemos, ¿verdad? Ajá. Vamos a la siguiente, porfa. Vean esto. Dice Pablo, ¿verdad? Eso no es muy famoso ahí en las congregaciones. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Yo creo que no hay mucho que explicar. ¿A quién servía él? A la ley de Dios. ¿Ok? Ahí no hay mucha explicación. Vamos a la siguiente, a ver si podemos concluir. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Amén. Es decir, ¿cuál mandamiento? Romanos 7 también es muy dejado de lado, las palabras de Pablo. Entonces, lo que yo digo es que Pablo hay que comprenderlo, es decir, el Pablo que dice, mal interpretado, ¿verdad? Que la ley es maldición, y yo quisiera que usted revisara bien donde dice eso, creo que está en Colosenses 2, a la luz de esto que estoy leyendo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que es la maldición? La maldición de Dios es la consecuencia de la desobediencia. Exacto. Pongamos que acabamos de estudiarlo. Nosotros leemos la Torah todos los años y cada año encontramos cosas más lindas. Acabamos de pasar el pasaje de Caín y Abel, ¿verdad? Y a Caín el Eterno le predica antes de su pecado, me dicen, te veo con una carita que mejor. Recordad que si vos haces cosas buenas, vas a ser digno de alabanza, pero si sigues así, el pecado se va a enseñorear de ti, diciéndole, o sea, mejor se enseñorea sobre su pecado. Y la maldición de él estuvo en su desobediencia. De hecho, le digo un secretito, ¿verdad? Así rápidamente, para mí la diferencia entre la ofrenda de Abel y Caín no fue que Caín le dio lechugas y le dio culantros ahí medio feos, no. Para que vayan entendiendo un poquito la importancia del pacto de la sangre. Abel dio holocaustos con sangre de animales. Estoy casi seguro que Abel no dio en Caín. desobediencia, Caín en desobediencia a lo que le enseñó su padre Adán, no dio los sacrificios que debía con sangre. Para mí es eso, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Entonces, Bueno, esa sería la última. Según de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dicho por Pablo, ¿verdad? así es, toda escritura. Vea, cuando Pablo escribió eso, y no es que estoy desdeñando el Nuevo Testamento, cuando Pablo escribió eso, no había Nuevo Testamento. Entonces, ¿de quién está hablando Pablo ahí? ¿Sí? ¿Ves? Eso es lo que yo digo, son como versículos escondidos que la gente no desconoce, o por lo menos no lo ve a la luz de lo que estamos enseñando hoy. Bueno, hermano, vamos a aprovechar entonces estos 3 minutitos para que usted ore por todos los que estamos aquí, los que nos están escuchando, y vamos a seguir el próximo programa, ¿verdad? Sí, claro, prometido. Entonces, tiene 2 minutos para orar. Ok, bueno, está bien. Bueno, vamos a orar. Yo siempre recomiendo orar con las manos levantadas, ¿verdad? Es algo que está en la palabra de Dios y es parte de la enseñanza que yo doy, ¿verdad? Entonces, sí, Padre. Amante Padre Celestial, Rey Soberano del Universo, bendito eres tú, Adonai, el Rey de los cielos, Creador de todo lo que vemos y lo que no vemos, de lo que entendemos, Creador de lo que pensamos y lo impensable también. Creador de lo diminuto y lo enorme, Padre. Tú eres el Rey del universo. Tú eres nuestro Creador. Tú eres nuestro amparo y fortaleza, Padre. Y en el nombre de Yeshua HaMashiach,
estamos hoy orando, Padre. Primero para darte gracias porque nos has dado la oportunidad de cumplir tu mandamiento, que es de estudiar tu bendita palabra. Sí, Señor. Gracias porque nos has dado medios para llegar a los oídos de las personas Sí, Padre. que están llegando a este programa y las que va a llegar. Y sabemos, Padre, que tu palabra no se devuelve vacía. Yo bendigo a todas aquellas personas que recibieron bien este mensaje y también y especialmente a los que lo recibieron mal, Padre, para que tú, Padre, les des consejos en tu corazón. Dice tu palabra en Isaías 11 que uno de los espíritus del Mesías es el espíritu de consejo. Así que te ruego, amante Padre Celestial, y tú sabes que yo te pedí antes de iniciar esto, que tú tomaras mi boca y mi conocimiento y mi lengua para expresar todo de acuerdo a tu palabra, Padre, que no me desviera ni a diestra ni a siniestra. Y toda esta palabra, aquellos que no la han recibido bien, Padre, que toques su corazón, que toques lo que tengas que hacer en sus seres para que al menos una semilla quede en ellos, Padre, y que crezca. Así que, Padre, te damos gracias, doy una bendición a Inesita y su programa, Padre. Ella con tanto esfuerzo, Padre, está buscando llevar la palabra tuya. Te bendecimos porque nos has puesto en el camino de tus ministerios, Padre. Y bendice esta radio, bendice a todas las personas que andan por el mundo hoy afligidas, especialmente ya en el Medio Oriente, Padre. Te rogamos que traigas paz. Tu palabra nos manda a orar por la paz en Jerusalén y hoy más que nunca, Padre, en Jerusalén y en todos los alrededores. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Gracias, hermano. Bueno. Nos vemos el próximo programa. Que Dios les bendiga. Un gran abrazo aquí desde Radio Costa Rica. Chao. Adiós allá. Nos hace descansar en verdes praderas, nos conduce a la